Hasim, don't send anyone at the beginning. Él dijo: Sporting, Real Sociedad. Me echó las cartas, ¿sabes? Y salió el as de espadas. ¡Qué suerte! El as de espadas significa desgracia. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera esta mancha! ¡Fuera, digo! Si yo no he salido a la calle hace 50 años, desde que me quedé viuda, no ha sido por capricho, sino porque me daba vergüenza que me vieran todos los vecinos que estaban asomados a los balcones para criticar a los que salían. Tienes que comprender que si a veces estoy violenta contigo, es por lo mucho que te quiero, porque me da pena que un hombre que vale lo que tú vales lo traten como a un cualquiera en la oficina y le den un sueldo ridículo. Tú te hubieras abierto camino en cualquier cosa y en cualquier sitio. Toma, suénate. Doña Irene, ¿usted es de las derechas? Otras, alguien pregunta, ¿usted es de la izquierda? Y yo respondo a todos con la sonrisa en puerta. Tan solo soy dos cosas, una actriz y una abuela. ¿Llegó ya la niña de mi arma? No. ¿No? ¿Pero es que son los carnavales? ¿Cómo tengo la cabeza? Y yo creí que íbamos para la Semana Santa. Es cuando tengo 30 años, en realidad, sobre los 30 años, cuando empiezo a tomar en serio la idea de empezar a investigar de dónde viene la familia y cómo lo hago, ¿no? Yo creo que lo que me movía era realmente una cosa, realmente un motivo investigador, ¿no? Saber exactamente qué había pasado, por qué habían rechazado unas cosas y no habían rechazado otras, por qué se habían dedicado a un género y no a otro, por qué mi abuela era de una manera y mi bisabuela era de otra, y sobre todo un afán de dejar, en un país que habitualmente no tiene memoria para casi nada, ¿no? Dejar la memoria de las cosas, ¿no? Estaba por ahí, pero nunca trabajó. Esta saga surge desde el bisabuelo, que creo que era linotipista o no sé exactamente qué oficio tenía, pero que empezó a hacer teatro. Él hace su meritoriaje teatral en alguna compañía en Valencia y luego pasa a Madrid. Y entonces ya mi bisabuelo, prácticamente ya todas las temporadas las hace en Madrid. Y ya sus dos hijas, tanto Leocadia Alba, que era tía abuela nuestra, o Irene Alba, que era nuestra abuela, empezaron con él a trabajar. Y de pronto se va a América con mi tía Leocadia, ¿no? con Leocadia Alba. Y cuando vuelve, entra a formar parte de la compañía del Teatro Maravillas de Madrid y ya se dedican prácticamente al género chico. La mejor cantante, evidentemente, era Leocadia, y la que estrena mejores personajes en todas las zarzuelas de esa época y en todas las obras de género chico. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. ¿Era cantante o era actriz? En esa época sí, hacían las dos cosas, pero en ese momento, bueno, ya antes, desde 1887, cantaban. La gran pieza que estrenan las dos, es decir, Irene y Leocadia, es la verbena de la Paloma. Se estrenan en Madrid, en el Teatro de Apolo, en el antiguo Teatro de Apolo. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la
cama después. Y luego, bueno, pues cuando o perdían la voz, o perdían la oportunidad, o las facultades, eso ya no sé por qué razón, pasaban a hacer el género que se llamaba de verso, que no es que fuera en verso, sino que era, claro, texto nada más. Cuando mi abuela se casa con mi abuelo, con Manuel Cava, se van a Buenos Aires y ahí permanecen hasta 1902. Y mi tía Leocadia se tiene que ganar la vida sola, claro. Está en un momento en que ya la voz empieza a fallarle, porque ya no es una mujer joven, y de ahí inmediatamente pasa al Teatro de Lara. Al Teatro de Lara, porque en el Teatro de Lara es donde ella va a estar desde 1901, 1-2, hasta 1933, que es cuando se retira. Nunca va a ir a otra compañía más que esa. Va a estar ahí siempre. Es decir, es inamovible, cosa que a mi abuela no le pasa. Mi abuela en cuanto se casa, pues se va a Buenos Aires, ahí están en distintas compañías con mi abuelo, empieza a tener hijos. La abuela, que tenía mucho prestigio en comedia, formó compañía con un actor del entonces, Juan Bonafé. Era una compañía que tenía éxito y que se mantenía muy bien, y era una época, digamos, gloriosa dentro de la familia, ¿no? Pienso muchas veces lo que debió ser para mi abuela y para su hermana, para Leocadia y para Irene, ser actrices en el siglo XIX, siendo mujeres, lo difícil que debió ser para ellas abrirse camino. Y han sido mujeres luchadoras, fuertes, cabezas de familia, y con una grandísima vocación y siempre subidas a un escenario. Mi abuela tenía un cariño especial por Barcelona y Barcelona lo tenía por ella. Y eso era mutuo. Y cuando ella muere allí, pues la ciudad la acompaña hasta el último momento de una manera muy tumultuosa. Quiere decir que hay un entierro muy tumultuoso en las Ramblas y pasa el féretro por delante del Teatro Poliorama, etcétera. Mi abuela está enterrada en el cementerio viejo de Barcelona, en Montjuïc, en una tumba que pertenece a Luisa Campos. Luisa Campos era la Susana de la verbena de la Paloma, mientras que mi abuela hace la casta y ella hace la Susana, ¿no? El caso es que allí en esa tumba están enterradas mi abuela, Luisa Campos, y la que hace la señora Antonia, es decir, están enterradas la casta, la Susana y la señora Antonia, las tres. No solamente muere mi abuela, muere la economía de la familia, porque claro, mi madre pasa a hacer sus personajes, pero no tiene la misma categoría artística, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque ellas llevaban un repertorio largo que había que estudiar, quiere decirse que podían llevar 7 u 8 funciones montadas, no es como ahora que se hace gira, pero con una sola función. Y sacar adelante como pudieran aquel espectáculo y aquellos espectáculos que a su vez en muchos lugares de los que estaban contratados ya no los admitían porque la figura central había desaparecido, me parece terrorífico. Un mes después de la muerte de mi abuela muere otra hermana, Pepita, o sea, la más pequeña de todos. Muere en Valencia un mes después, o sea que bueno, es una debacle, Ese año 30 hasta el 31 que ellos llegan a Madrid al mes de mayo al Teatro de la Zarzuela es un auténtico calvario. Deambulan por cientos de lugares de España haciendo teatro, pero en unas condiciones tremendas y luego con el peso tremendo de 2 muertes muy importantes, sobre todo la de mi abuela. Desde el 32 al 36 hay otra época bastante buena, porque claro, es una época en la que en el Lara se estrenan cosas estupendas, hay una compañía magnífica, gentes como Antonio Vico, como Carmen Carbonell, como las Noriega, que forman parte de la compañía, es decir, que hay una compañía espléndida, ¿no? Está mi tía Leocadia, que se ha retirado ya, mi madre prácticamente ocupa un lugar muy destacado en la compañía,
está mi tía también, mi tía Julia, y es una época muy feliz económicamente, se recuperan un poco. Mi madre empieza a hacer cine, hombre, qué bien, ¿no? Doña Rita. Hace El bailarín y el trabajador, hace Madre de Alegría, esto va estupendo, ¿no? 18 de julio de 1936 y se acabó. Se suspenden las representaciones, se suspenden los rodajes, se suspende todo. Y los teatros no llegan a reabrirse hasta marzo del 37. Es decir, todos esos meses, yo la verdad es que no sé cómo sobrevive mi familia. Mi madre decidió quedarse en Madrid, naturalmente. Ella era de Buenos Aires. Tenía la oportunidad de que la embajada argentina la sacase de aquí, pero ella no quiso de ninguna manera, claro. Irse porque los hombres no podían salir, claro. Ni mi abuelo, ni papá. Mi madre dijo, no, nos quedamos en Madrid, naturalmente, y lo que pase, pues pasará para todos. Es lo primero que recuerdas de tu vida, y no es fácil. Mi madre durante esa época rueda una película insólita que se llama Nuestro culpable, una película hecha por los anarquistas en Madrid. Es una película musical que no tiene nada que ver con la guerra, ni siquiera con el mundo anarquista, ¿no? Tiene usted hasta los fotógrafos de prensa esperando. ¿Para qué? Para que nos retraten juntos. Y luego ya, cuando acaba la guerra civil, bueno, hace el nacimiento de Salomé, hace Santa Rogelia y hace otra que se llama Lluvia de millones. Esas son las tres películas que ruedan en Italia en 2 años diferentes, en el 39 y en el 40. Una vez que vuelve del 40, que es cuando ya prácticamente Italia está a punto de entrar en guerra, o entra en guerra en mayo, ella ya vuelve aquí y se incorpora precisamente a la compañía de este teatro, el Infanta Isabel. Y ya sigue aquí toda su vida hasta que fallece en el 57. Eso se debe fundamentalmente a algo que es muy importante resaltar. Cuando yo nazco en 1942, mi madre trata de encontrar una compañía que esté el mayor tiempo posible en Madrid. La compañía que realmente está mucho más tiempo en Madrid de casi todas las que hay varias titulares, es la del Infanta Isabel. Y por eso ella decide quedarse aquí en este teatro, claro. También fue por nosotras. Piensa que cuando salían de gira nos llevaban, pero a mi madre le interesaba que estuviéramos en Madrid por muchas razones, por mantener la casa, porque estudiáramos. Irene y yo, aparte de que también, estando en Madrid, había la oportunidad de poder hacer cine. El cine se hacía en Barcelona o en Madrid exclusivamente, casi, ¿no? En ese momento se hacían 2 representaciones aquí al día, se ensayaba a las 4:30 de la tarde y naturalmente quien tenía que hacer cine tenía que hacerlo por la noche. Después de acabar la función de noche, los estudios de Madrid es cuando tenían energía eléctrica para poder rodar películas, porque durante todo el día la escasísima energía eléctrica que había se dedicaba a la industria. Entonces, claro, eso obliga a que los actrices y actores hagan jornadas verdaderamente agotadoras, ¿no? Y no le gusta mucho al empresario de aquí que eso se haga. Pero no tiene más remedio porque los sueldos que paga tampoco son como para dedicarse en exclusiva, ¿no? Te gusta soñar a solas con que vuelves a Luzmela, ¿no es eso? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es que no te trato como si fuera una madre. Ella tiene un encontronazo con Arturo Serrano, precisamente rodando La niña de Luzmela, porque la autoriza verbalmente, pero luego le surge una temporada en Barcelona a Arturo Serrano para hacer en teatro, entonces la dice que tiene que ir a Barcelona y dice que ella tiene comprometida La niña de Luzmela, y ni coto ni perezoso la denuncia al sindicato del espectáculo. ¿Con qué ibas a desheredarme? Ibas a llamar al notario. Anda, llámale. ¿A qué esperas? Si quieres, iré yo misma. Eso es lo que origina el corte en el que ella se va a otra compañía distinta, que es la de Catalina Bárcena. Catalina Bárcena es la antítesis total de lo que yo he visto hasta en ese momento en teatro. Es una mujer encantadora, absolutamente abierta a todo, con sus manías, porque las tiene, ¿no? Pero en la compañía todo el mundo brilla. Cuando Catalina Bárcena ya hace muchas giras y todo, y entonces ella otra vez se encuentra a mi madre con el problema de la educación mía y regresa otra vez a la compañía de la Infanta Isabel.
Y eso es, aquí es donde ya se produce el último periodo de su vida profesional, ¿no? Y la última obra que estrena es Un trono para Cristi, de López Rubio, de José López Rubio, donde mi hermana Julia tiene su primer papel, digamos, casi protagonista, porque ella hace Cristi, y donde mi madre hace su último trabajo en este teatro. Pero era una cosa muy normal en aquella época, que las familias, si eran matrimonio, pues entrasen en las compañías, o sea, se contrataban casi las familias. Era una estructuración teatral muy distinta, ¿no? Y se podía desarrollar las compañías de repertorio porque convivían mucho tiempo juntos, hacían diferentes obras, diferentes papeles. Por tanto, el actor, los primeros actores o los actores más mayores de las compañías enseñaban a los jóvenes. Era su obligación y los jóvenes aprendían. Mi madre empezó así. El empresario le dijo a mi madre: las niñas no quieren salir en algo de esto. Irene enseguida se apuntó a salirse. Yo no. Yo no me atrevía. En el año 57 vino la otra gran catástrofe, que fue la muerte de nuestra madre. Y que una vez más se llevó no solo su personaje de madre, sino la base económica también, puesto que era ella la que estaba mejor colocada. Si mi abuela es la que mantenía realmente a la familia con su prestigio y con su sueldo, pues algo pasa igual con mi madre, ¿no? El mayor sueldo que llega a casa es el de mi madre, ¿no? Cuando ella fallece, pues queda un poco todo inestable. Mi hermana Irene acaba de casarse, mi hermana Julia todavía no se decide aquí, sigue en este teatro, pero siempre haciendo papeles muy secundarios, y mi padre ya está prácticamente en retirada, ¿no? Yo recuerdo que noté la amargura física en la garganta el día del entierro de mi madre. Me acuerdo que yo decía: ¿qué me pasa? Que me arde la garganta, eso que dicen, qué amargura tengo. Esa tenía yo ante lo que se me presentaba, ¿no? Y sobre todo por su desaparición. ¿Puedo llevarme a calentar la comida del señorito? No, que coma frío. Así vendrá su hora. María y José. ¿Pero qué me dicen? Lo sé de muy buena tinta. A lo que íbamos. Yo conocí a unos Villanueva que eran de Cádiz. Pero, ¿los Villanueva? Un primo fue teniente de navío. A lo mejor. Mi tía Julia hizo mucho cine. Ella estaba encantada de hacer cine y de no hacer teatro. A ella el teatro no quería estudiar, le aburría mucho estudiar, y parecía que el cine era un invento fantástico. Pero mujer, anímate. La primera película que hace, que en el crimen de la calle Bordadores, que hace un papel muy pequeño de reclusa, cambia el tono de una palabra a otra, pega un giro en la frase. Eso es dificilísimo de hacer. Eso pasa pronto. Ya ves, a mí no me quedan más que 2 años de estar en la cárcel. Claro que mi crimen no tuvo la importancia del tuyo, pero también fue crimen, tan crimen como el que más. Y aquí me tienes, tan campante. Yo cuando veo a mi tía en esas películas y veo como la veo llorar, etcétera, pues recuerdo mucho su lado personal, su lado humano. Me compraba bocadillos de jamón, me llevaba al cine por la tarde, los días de diario, a Butaca, a los cines de la Gran Vía, que era el no va más en aquel momento en Madrid. Era tremendamente despistada y Julia, y nos hacía reír mucho. Y porque vivía también en este mundo suyo de fantasía y de comodidad, ¿no? Digo, mientras el resto de la familia sufría, ella vivía una vida muy cómoda. Entonces siempre íbamos a ir a casa de la tía Julia la Poderosa. Me decía mi madre. Sí, bueno, porque tenía más poder adquisitivo. Supongo que la llamamos nuestra tía la Poderosa la llamamos, sí. Pero ella lo sabía y se reía mucho. ¿No es este el tercero derecha? El tercero, que es un cuarto. El nuestro. ¿Pero cómo el suyo? No. El nuestro. Aquí está, mire, el que nos ha dado... ¿Cuál? Soy yo, tu Concheta. Si siempre me has querido. Di que sí, Pascual. Di que sí. Cristina, habla. No está bien que una chica decente venga sola a casa de su prometido. No porque no nos fiemos de vosotros, claro que sois los dos muy serios, sino porque en el pueblo podían empezar a chismorrear. Nunca pensó que al cabo de los años ella podría estar haciendo cine, y además en la cantidad y en la calidad con que lo hizo, ¿no?
cielo azul, limpio, sin humos. ¿Y todavía queda eso? Creo que sí. Entonces vamos. Vamos. Lo de las vocaciones y todo esto es muy bonito, es muy hermoso de decir, pero no es así, ¿eh? Mi madre no tiene ninguna vocación teatral, se ve arrastrada por las necesidades de trabajo y porque hay que vivir y porque si no te tienes que casar con un tío y aguantarlo. Pero realmente la liberación que produce para ella ganar dinero con su trabajo, eso es lo único que la compensa, pero vocación de matar por hacer un papel no lo tiene mi madre, tampoco lo tiene mi tía Julia, ¿no? En mi familia, quienes realmente han sido grandes vocacionales, ha sido mi abuela Irene, o sea, mi abuela Irene Alba, ha sido mi hermana Irene Gutiérrez Cama, y es mi sobrina nieta Irene Escolar. No mires. Nosotras, gracias a Dios, somos unas personas decentes. ¿Tú crees que una persona decente puede llevar esa fortuna en el bolsillo? ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre? Mi padre no es como uno de estos infames, que vendería su alma por media bolsa de oro. Las Irenes y las Julias y las Leocadias han sido las conocidas, las famosas, las que más han brillado en nuestra familia, hasta que llegó Emilio y se convirtió en también famoso. Los hombres en nuestra familia no son conocidos, pero son admirables, muy admirables. Y por eso seguramente, porque son hombres que han respetado mucho el trabajo de sus mujeres y dedicando y apoyando a sus mujeres en su carrera. Todos sabían en la familia que quien realmente mandaba artísticamente era mi madre, ¿no? Pero mi padre nunca tuvo celos de eso. Él tenía su trabajo y lo hacía muy bien y estaba muy contento con lo que hacía, ¿no? Clave su mirada en la mía. Fijamente. Así. Yo le juro que esos fantasmas, esos espectros que usted ve, son falsas imágenes que solo existen en su cerebro. Mi padre me emociona todavía. Me emociona mucho. Mi padre era hijo de un farmacéutico de Sevilla. Algo le sucedió en su cabeza que, sin decírselo a nadie, dijo, no, yo nada de farmacia, yo lo que quiero es ser actor. Su familia, cuando se enteró, le rechazó, su padre le desheredó, nunca más le volvió a hablar, prohibió a sus hermanos que hablaran con él, y mi padre se quedó solo en la vida, porque había decidido ser actor. Yo sirvo hoy la última espada de mi vida. No digas tonterías. Me tiene usted muy mal acostumbrado. Y si puedo, no vuelvo a los toros ni de aficionado ni de nada. En caso de haber beneficios, y de momento no parece fácil, estos se destinarán a mejoras de las instalaciones, que lo están pidiendo a gritos, a becas escolares... Lo que tenía era un gran baúl de ropa. Y en esa época los actores llevaban su propio vestuario y entonces él tenía la suerte de pudo trabajar mucho porque tenía un gran baúl. Y además era un galán, entonces él siempre hacía de galán y siempre tenía pues muchos cambios y eso le dio muchos papeles y fue donde conoció a mi abuela en una de esas funciones. Y cuando conoce a mi hermana Irene, en realidad mi cuñado está por encima artísticamente de mi hermana Irene, es decir, tiene más salario y está más considerado como intérprete que mi hermana Irene. En el caso de Julia con Manuel Collado, que era un actor que se había formado en Alemania, un hombre cultísimo que pronunciaba el alemán mejor que los alemanes. Él llegó a interpretar en Alemania y llegó a dar clase a actores alemanes de dicción. Él me enseñó muchas cosas de este oficio que no solamente son las de actuar, ¿no? Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. No iba con la moral de la época, tampoco esa rebeldía de las mujeres de Lorca. Y para interpretarlo desde dentro, tu abuela, tus
todas tus antepasadas tenían de alguna manera que sentir, porque Lorca, si no sientes, no ocurre, tenían que sentir eso como una batalla propia. Todas ellas, en mi familia, Nuria también, forman su propia compañía, ¿no? Y entonces yo sí tengo mucho el recuerdo de oír decir que eso era lo que te daba de comer y que había que aguantar. No te podías poner enfermo, no podías acabar una función, no podías... Bueno, y mi abuela estuvo trabajando muy enferma de cáncer ya. Bueno, hacían lo que decía la Xirgu. La Xirgu decía, a un ensayo solo se puede faltar con el papel de defunción en la boca. El teatro no lo puedo calificar más que como eso, como una parte de nuestra vida. O mejor dicho, era la vida, porque lo que respirábamos, lo que veíamos, lo que escuchábamos, de lo que vivíamos, era de la profesión. Exactamente eso, era una consciencia, era lo que te daba de comer, pero además eran una obligación moral. Era el deber. Era el deber. Yo les tengo una profunda admiración. Lo cierto es que a ti entrar en un escenario te daba menos miedo que entrar en una cámara frigorífica, me imagino, y no te daba ninguno. Es como algo cercano, como casa, como normal, ¿no? Y claro, luego siempre hay una cosa, pero sí, es como... Estoy cuidada. Estás cuidada. Estoy cuidada, estoy bien, aquí no pasa nada. Te protege. Sí. Yo creo que no me atrevía a entrar en este oficio. Me parecía que no iba a saber hacerlo, sencillamente. Julia en un principio nunca tuvo vocación teatral. Mi hermana Julia es una estupenda dibujante, o era una estupenda dibujante. Estuvo trabajando en una casa de modas y realmente pues le causaba terror salir a un escenario, ¿no? Por fin salí. Se apagó la luz ese día. Se apagó porque había muchos apagones y yo sabía que iba a pasar algo el día que yo pisara el escenario y efectivamente nos quedamos a oscuras, pero bueno. Cuando yo salí de mi gran actuación, de salir por una puerta y marcharme por la otra, el regidor de teatro me dijo: has dicho muy bien esa palabra que tienes, estupenda, muy bien, Julita. No te ha oído nadie, pero has dicho muy bien. Yo sabía que el teatro era la base de mi trabajo y eso es lo que procuraba defender como fuese. Lo que sí empecé a hacer yo por mi parte fue cine. No muy pronto, porque el cine nunca me ha llamado demasiado y yo tampoco he llamado nunca a su puerta. Pero ya en el año 60, estando en el Infanta Isabel, vino Juan Antonio, no vino él, vino el representante, el hermano de Raval, Damián Raval, a decirme que Juan Antonio Bardén quería hacer una película en la que yo le gustaba que interviniese. Y bueno, al final fui, hice la prueba. Y cuando volví al teatro a hacer mi función de tarde, pues me preguntaban los compañeros, ¿qué tal la prueba? Y yo, pues no sé, yo creo que como no la voy a hacer, no sé nada. Pero me equivoqué, Juan Antonio me llamó y efectivamente trabajé en esa película con Raval, de pareja, que Raval entonces era ya una estrella, ¿no? ¿No sabes a qué hora vas a volver? Me gustaría que no vinieses tarde. Saldríamos a cenar cualquier cosa. Y luego al cine. Y después a casa, los dos solos. Perdóname. Yo creo que la verdadera vocación, el verdadero interés por el teatro empieza cuando yo voy al Instituto de San Isidro de Madrid y me encuentro con una persona que es Antonia Llora. Y entonces cuando dije, el teatro es algo más que una diversión, cosa que parece que el pueblo español no tiene muy clara, ¿no?
anda torpemente colocando mal los pasos. Muchísimas gracias. Mi tío es ese ser especial y bueno, y del que yo aprendo mucho cuando le veo trabajar. Es esa especie de combinación perfecta entre la más absoluta naturalidad, pero con una técnica impecable. Pero no es posible, no. Debo contarlo. Ya no puedo arrastrar esta carga durante más tiempo. Debo contarlo. ¿Era tan buena actriz como dicen? Sí que lo era, sí. Apasionada y con mucho talento. Y además una de las mujeres más atractivas que he conocido. Mi madre era una tímida fuera del escenario, pero cuando subía al escenario y la miraban, se transformaba. Para mí era otra persona, completamente distinta. Yo cuando lo veía entre cajas, sabía que en el momento en que ella accedía, claramente no era mi madre, sino que se había transformado. Que es una gran virtud, primero de los buenos actores, claro, y de nuestra familia. Empezó haciendo papelitos de criada, 2 frasecitas, y bueno, fue creciendo, ¿no? Como actriz, fue creciendo. En los años 60, la figura del director de escena cobra peso. Y los directores de escena empiezan a ser los que escogen a los repartos y ya empieza a haber más movimiento. Ya no hacías las funciones con quien estaba en tu compañía, sino que determinados directores de teatro solicitaban a determinadas actrices. Y ese es el momento en el que tanto Julia como Irene destacan. Alberto Closas, con el que coincidí en una película, usted puede ser un asesino. En un descanso del rodaje me dijo, en cuanto tenga la oportunidad, te voy a contratar. Y dije, pues cuando quieras, me llamas. ¿Sí? Carlos, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de oírle. ¿Qué tal por ahí? Muy bien. No, bañarme no. Eso queda para los jóvenes. Julia, ¿de qué humor está hoy el jefe? Me dijo un día, tienes que formar compañía. Nos dijo, tienes que formar compañía. Porque así yo cuando me vaya a América, porque él iba y venía con frecuencia, cuando me vaya y vuelva, pues trabajamos de nuevo juntos. Es verdad que lo hicimos. Yo trabajé mucho tiempo con él, trabajé como 7 años con Alberto Closas. Un día, Paco Martínez Soria le dijo a mi padre, oye, he oído que tu mujer es muy buena actriz y debéis formar compañía. Y le puso un cheque en blanco a mi padre y le dijo, toma, lo que necesites. A mí hubo una obra que hizo mi madre que me impresionó mucho, que era Viejos tiempos de Harold Pinter, un texto tan sutil, tan difícil, tan poco habitual para el teatro que se hacía en ese momento en España, y consiguió que Paco Raval y que Lola Cárdenas hicieran la función. Paco, mi madre y Lola, era, vamos, si Pinter hubiera entendido español, nunca hubiera dejado que nadie más la hiciera. Ella el teatro lo vivió de una forma absoluta y es cierto que fue de una honestidad trabajando y de una entrega a su trabajo fácil por su parte porque sí tenía clarísimo que esa era su vida, ¿no? ¡Chin, chin! ¡Cada un chin, chin! Somos invencibles. Somos fabulosas. Y juntas hasta el fin. Estábamos haciendo una función juntas, junto con Amparo Baró. Éramos las 3. Y bueno, se puso mala y... Ella nunca supo que tenía un cáncer. Ni mi padre lo supo, nunca se lo dije. Solo lo supimos Emilio y yo. Y ella estaba haciendo una función, que era suya. Y yo le dije, mira, vas a tener que dejar la función porque a lo mejor esto que te duele, pues no está en eso. Y ella lo único que piensa es, ¿cómo voy a dejar? Vamos a dejar de pagar a nuestros compañeros, vamos a dejar sin trabajo a nuestros compañeros. Tremendo, ¿no? Ella no le importaba nada su salud, no le importaba nada. Le importaban sus compañeros, que no se quedaran sin trabajar. Me tuve que enfadar con ella para decir, no, vamos a dejar la función ahora mismo. Ella asumía su papel de hermana mayor
y yo la seguía como un cordero. Entonces éramos como un bloque, jugábamos juntas, íbamos al colegio juntas, compartíamos habitación. Era la protección para mí. Y cuando llegó el momento de su desaparición, se llevó todo eso. Aquí la única que escribe soy yo. Y llamadas telefónicas de Pascuas a Ramos. Supongo que tendréis muchas cosas que contarme. Irene era una actriz absolutamente versátil, que decir, podía hacer todo tipo de personajes. Tanto te hacía lo cómico como lo dramático, te lo hacía muy bien, ¿no? Julia era y es muy personal. O sea, Julia impregna los personajes de su personalidad. Los personajes pasan a ser ella. Dime, cariño, ¿cómo era Hollywood antes del sonoro? Pues justo igual que cuando tú llegaste en una carreta de colonos. Al menos yo iba dentro, no tirando de ella. Pero en el futuro nos aguarda el triunfo. Creedme, el futuro será púdico, austero, austerísimo. Llega a la televisión, lo mismo, estos directores de escena son los primeros que dirigen televisión y, bueno, pues la llaman, claro, las llaman porque eran los actores con los que estaban acostumbrados a trabajar. Ahora que ya lo sabes todo, no olvides que esto supone complicidad y que los cómplices no deben hablar nunca. No lo olvides, Charlie. No jodes con eso que te vas a hacer daño. ¿Por qué comer chicle? Para olvidar. Pues ya ve usted, aun con ser tan poco lo que dan, el autor se ajustaría de buena gana para hacer por el mismo precio todas las funciones que necesitase la compañía. Eso populariza a Irene, a Julia y a Emilio, de manera que pueden empezar a pensar en que van a traer espectadores al teatro. ¿Y qué más da? Hace un momento pronunciaste la palabra deber. Y sí, tienes un deber. Pero no para esa chica, que es una perdida, ni para su hijo. Vaya por Dios, no debería haberlo hecho. Qué puta soy. Entonces fuiste hacia ellos y les pegaste. Sí, con una silla. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué con una silla? Pues porque no pude levantar la mesa. Les encantaba la televisión, a mi madre le encantaba la televisión, le encantaba el directo, se sentían tan seguros haciendo directos que eran tan difíciles que hoy serían imposibles de hacer. Para ellos era realmente ganar mucho dinero trabajando muy poco porque no tenían que hacer estas dos funciones. Nunca he representado semejantes obras. Y déjame tranquila de una vez. Fue Jaime de Armiñán el primero que me llamó para hacer televisión. Y la hice, en el Paseo de La Habana. En ese lugar pequeño, en el que todos servíamos para todo. Las cámaras te ayudaban a abrocharte el zapato si hacía falta, o tú le ayudabas al cámara a mover lo que quisiera. Oiga, aquí en la sierra, sí, todo marcha bien. Creo que es feliz, que le podré hacer mucho más feliz desde ahora. ¿Manda algo más? Desearías ser grande, pues no careces de ambición, pero te falta el instinto del mal para apoyarla. No querrías hacer trampas, pero aceptarías una ganancia ilegítima. Morir. Dormir. He ahí un final apetecible. Dormir. Tal vez soñar. Yo irrumpo en un momento en el mundo del espectáculo en el que la televisión se potencia mucho, ¿no? Los años 60, ¿no? El arranque de la segunda cadena, de UHF. No es posible. Si el orgullo es una religión, yo me declaro ateo de esa doctrina. Cásese conmigo. No puedo. Estoy ya casada. Estoy allí porque... ¿Con quién? A través de Julia, porque es la que está haciendo una serie con Adolfo Marsillac, y Adolfo dijo, pues que venga a verme porque voy a empezar una serie. Yo fui a ver a Adolfo y le pareció bien y entonces me incorporé a Fernández Punto y Coma. ¡Ricardo! ¡Ahora te abrimos! Es que con la emoción y con...
Escóndela, porque si te la descubrieran, te la quitarían para destruirla. ¿Pero qué es? Toma. Es una sonrisa. Uno de los grandes guionistas y que marca mucho mi carrera al principio, Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? Con las historias para no dormir, que es ahí naturalmente donde también me afianzo mucho. Mi madre no tuvo suerte en el cine, desgraciadamente, porque, bueno, hubo muchos papeles que no le llegaron, papeles en los que yo hubiera estado estupenda. No, Tula, no me caso. Ni tú tampoco, Tula, con lo majísima que eres. ¿Pero qué sabrás tú, Herminia? ¿Qué sabrás tú? La gran ventaja que tiene mi hermana Irene es que termina su carrera en cine y casi su carrera en cine con una película redonda que la hace con Mario Camus y que es La casa de Bernarda Alba, ¿no? Cuando yo fui contratado para hacer esta película, la productora tenía ya un compromiso para hacerla con una actriz inglesa, Vanessa Redgrave. Dije yo, que es muy respetable, pero que yo no la veo haciendo Bernarda, pues prescindir de mí. Finalmente lo hizo Irene. Mi sangre no se junta con la de los humanos mientras yo viva. Trabajó de dónde le salía el aire y consiguió esa voz que a mí me aterrorizaba, que yo nunca había oído en mi madre. Tremenda. Y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta. Yo, de esa Bernarda, recuerdo una cosa que a mí me lleva inmediatamente a Gades. Curiosamente, de Antonio Gades, que es una manera de cortar el aire. Y yo recuerdo la mirada de ella, la mirada de Bernarda, mirando las hijas y cortando el aire, que el cine no siempre recoge y que en ese momento estaba muy recogido. Eso es una imagen que me volvía cada vez. Lo que pasa es que ya no aguanto más. ¿Te enteras? Todo ha terminado así, tranquilamente. Y no me importa nada, ni mi hijo ni nada. Julia sí tuvo más suerte. Julia tuvo la suerte de que Juan Antonio se entendiera muy bien con ella y la llamara muchas veces. Y tuvo una carrera en cine, por lo menos los primeros años, estupenda, sí. Ese dinero no es tuyo, y si no es tuyo será de alguien, y a estas horas habrá avisado a la policía, y estarán buscando al ladrón por todas partes. En confianza, hacía mucho tiempo que no me acompañaba ningún hombre a casa. Pues no lo comprendo, la verdad, porque fuera del ministerio está usted muy guapa. Es la primera vez que me dice una galantería. ¿Le molesta que fume? Al contrario, se lo agradezco. Desde niña me encanta el olor del tabaco. La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir. Hay que comer y beber a la hora de comer y de beber. Lo hacían todo muy fácil, ¿no? Y cuando decías tú, qué barbaridad, cómo me he complicado la vida yo cuando en realidad todo es tan sencillo. Pero es problema insisto, ¿no? De esa sabiduría que tienen desde que empezaron a trabajar. Mi esta nunca había visto el mar, ¿Y tú cómo lo sabes? porque me lo ha dicho. ¿Qué le parece? Le parece muy grande. Lo mismo que a mí. ¿No querrías salir conmigo el domingo? Puede ser que sí, pero lo más seguro es que no. A ver cuándo me contestas otra cosa. Como siempre me preguntas lo mismo. Algún día me darás más importancia. Sí, Bermazo, cuando te laves la cara. Esta película la consigo gracias a la buena recomendación de dos actores, que son José Morales, que es el hermano de Gracita Morales, y Jesús Guzmán, que hablan con Luis César Amador y les pide consejo de si conocen a un chico joven que pueda hacer esa obra, y hago esa película, que es la primera. Y luego ya empiezo a hacer pequeños papeles hasta que llega en el 65, y ahí hago 3 protagonistas seguidos, ¿no? En La llamada, que es una película de Javier Setó, que se rueda en enero, luego hago El 9 de Carlos Aberta, que se rueda en abril, y luego ya La caza en julio de ese año. Son 3 películas que hacen un año de esos de no tocar, es decir, dejadme ese año que lo compro, ¿no? ¿Me acompañas, Luis? Voy a cazar un conejo con esto. Como no tenga la peste. Te apuesto lo que quieras a que antes de irnos cobre una pieza. Eso es porque me quiere. Ya no dejaremos que se marche. Gente pobre no necesita criados. Pero si nadie ha dicho que traigas nada, ¿qué pasa? ¿Que os anda morcilla de tigre hoy en la casa de Burgos o qué? Muy gracioso. Nada,
Tranquila, no pasa nada. Empezaremos por unos ejercicios de resensualización, ¿entienden? ¿Tiene usted relaciones sexuales? No. Hasta te hicimos una fiesta de bienvenida. ¿Y cómo nos lo pagaste? Yo estaba preocupado porque después del premio de interpretación masculina venía el de interpretación femenina. Y yo quería saber quién lo había ganado, ¿no? Y entonces, pues, me acuerdo que estaba preguntándole a los periodistas que quién había ganado el premio, porque ya se sabía abajo, y en ese momento sí, se abrió la puerta y entró Julia. Sí, primero salió él, y después no se sabía lo que iba a pasar. Pero también tuve la suerte de tener el Goya. Ahí faltaba Irene, aunque hubiera sido en el público sentada, pero bueno. Pero para los dos fue un momento estupendo. Yo creo que en ese momento los dos nos acordamos de ella. Fundamentalmente de Irene, la merecedora realmente de alguno de los dos Goyas, o de los dos. Este es el campamento que tenemos organizado para el rodaje de la serie de televisión Jack Ryan. El personaje de Jack Ryan, por primera vez, llega a televisión, el personaje que creó Tom Clancy, y estamos rodando en Marruecos. Por eso tenemos todos estos vehículos que nos sirven para, como casi el circo, movernos y tener camerinos, lugares donde maquillar, oficinas de producción, donde comer. Esta es nuestra vida. El cine al final es muy parecido al circo, lo que pasa es que en vez de carpa utilizamos sitios reales. En la compañía de mi madre, cuando había que interpretar un niño en los primeros años, cuando yo ya tenía, me parece, entre 8 y 12, pues claro, yo tenía que hacer el personaje de niño. Pero es una tradición, era la tradición familiar y además estaba ahí y bueno, y formaba parte de del ritual. Y yo no me encontraba muy a gusto en el escenario, no era algo que me atrajera mucho. No sé, quizá fue por vivirlo tan de cerca y vivirlo desde que nací, pues a lo mejor es el puro rechazo del joven, ¿no?, que quiere hacer otra cosa. Pero no me atrajo nunca el salir a un escenario. Empezó a interesarse en la parte de técnica del teatro y luego pasó al cine y bueno, tuvo unos vuelos enormes porque es un trabajador enorme y además de una competencia gigantesca, ¿no? Él intentó un pequeño rechazo para no seguir la saga y no pudo con ello. Terminó haciéndose productor, ayudante de dirección, es decir, cuidando a los seres que hacían esa cosa que él había vivido en su casa y que se llamaba interpretar, que se llamaba teatro, que se llamaba cine, de una manera a la Gutiérrez Cava, es decir, muy artísticamente. Con esta necesidad mía de trabajar, y le insistía mucho a mis padres, pues dijeron, mira, nuestro compañero Paco Martínez Soria hace una película cada año, vamos a hablar con él, va a ver si te puede meter ahí y trabajas. Y yo entré como meritorio en Vallapar de Gemelos. Y el primer día que llegué a aquella oficina, tengo 17 años, completo desconocido, en el cine no lo había vivido tanto como el teatro, me sentaron al lado del ayudante de dirección, que estaba en ese momento haciendo esto que hacemos nosotros, que es desglosar un guión. Y fíjate, de pronto vi, bueno, esto es lo que me gusta, mi cabeza está preparada para esto. Había algo que eso sí me interesó. ¡Guau! ¡P51! ¡El Cadillac del cielo! Si tuviera que decir la película que me marcó eso, esto es, por aquí es por donde quiero ir y así es como creo que se deben hacer las cosas, fue El Imperio del Sol, de Steven Spielberg. Me dijeron que estaban buscando las localizaciones para El Imperio del Sol, estaban buscando por todo el mundo. Pues nada, me pusieron manos a la obra y conseguí, y encontramos un sitio ideal que existía en España, que era la Marisma de Guadalquivir.
Pasión turca significó de las primeras películas españolas que empezaban a salir fuera de España, que ya se atrevían a salir de nuestro entorno, a salir de nuestro lugar de confort y nos fuimos a Turquía a rodarla. Eso hizo que en los premios Goya del siguiente año pues, bueno, se valorara el trabajo de una producción española que se había rodado prácticamente fuera de España. José Luis Escolar por La Pasión Turca. Bueno, pues el mejor director de producción este año es José Luis Escolar por No le hablarán nosotras cuando hayamos muerto. Creo que es la mejor película que he hecho, como historia, como contenido. Sí, es una película absolutamente entrañable y de la que estoy enamorado cuando estuvimos acabados. Y nadie hablará de nosotras, creo que reconocieron eso. Y el Goya es para José Luis Escolar por Perdita Durango. Nos pasó de todo, tuvimos todos los problemas del mundo, era una película dificilísima de hacer. Quemamos a Javier Bardem, tuvimos un accidente, un día de rodaje, una explosión se nos fue de las manos, se le fue de las manos a la persona de efectos especiales. Un grupo de películas tan famosas como Coloso en Llamas. ¿Cómo es esto? Coloso en Llamas, con Javier en Llamas. Con Javier en Llamas, qué gracioso, yo no me río. Pero bueno, está bien. Durante mucho tiempo, Perdita era la película española que mejor se vendía fuera de España porque parecía una película americana. Y el ganador es José Luis Escolar. Es una película hecha maravillosamente, en el presupuesto, en el tiempo, bueno, como hay que hacer las cosas. Y yo creo que por eso tiene ese aspecto que se puede comparar a la caída del Imperio Romano, a las películas más grandes que se hayan hecho de romanos nunca, ahora se puede comparar. Y es una película también hecha por un grupo de españoles, algún inglés que nos ayudó y muchos malteses. Y con talento español, sobre todo, sí. Yo había visto a Irene con su padre y muy pequeña, cuando yo no sabía, y puede que ella tampoco, que iba a ser actriz. Me parece que ese eslabón es importante porque él lo recibió de su madre y de su tía y de toda su familia y se lo supo pasar con esa calidez. Nosotros nunca nos mudamos, esa casa, en esa calle. La gente hablaba de mí, me miraban, me señalaban. Perdí a todos mis amigos. Yo sí conservé mi nombre, yo tuve que quedarme con mi nombre, yo sí lo revivo cada día. A mí hay veces que me impresiona mucho ver a mi hija y ver que es exactamente igual que su abuela, exactamente igual encima de un escenario. Yo que he vivido eso como hijo y como padre, de pronto digo, bueno, algo ha pasado por mí que evidentemente yo no he recibido, pero que efectivamente existe. Lo de mi madre era como una cosa natural y lo de Irene es más de estudio profundo de todo lo que hace. Irene no era así, Irene era como normal en su vida, el oficio. Yo nazco en el seno de una familia que todos se dedican al teatro o al cine y he crecido en el teatro, ¿no? He crecido yendo a ver a mi abuela al teatro los domingos, a hacer su función, siendo muy pequeña y viviendo allí, ¿no? Como si la vida en el teatro fuera lo normal. Yo tenía 9 años cuando hice Mariana Pineda y en ese momento yo no sabía quién era Lorca. Lo que sí recuerdo muy bien es que yo me aprendí la función de memoria. No quería olvidarla. A mí me da mucho respeto hablar de Lorca contigo. Y a mí mucha vergüenza hablar de Lorca contigo. Me da mucho respeto, me da respeto, porque, claro, yo empecé con 9 años haciendo Mariana Pineda. Este es mi primer contacto. Pero al margen de haber visto y escuchado mucho a Nuria, que también es otra persona muy importante en relación conmigo en descubrir a Lorca, y con mi abuela, habiendo visto muchas veces a casa de Bernarda Alba, es hasta que no trabajo contigo en Venecia que no vuelvo a poner en voz. A ponértelo en boca. A ponérmelo en boca. E intento recoger eso que yo aprendo ahí, como es grito hacia Roma, escucharte a ti, grito hacia Roma, ¿no? Y yo poder hacerlo en leyendo Lorca, gracias a haberlo descubierto contigo y vivirlo contigo.
Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. ¿El ruiseñor? Dios mío, el ruiseñor. Alex me abrió las puertas de un mundo teatral que yo también desconocía. Y ahí es donde empiezo a formar mi primera otra familia. Descubriendo el teatro, otro tipo de teatro muy diferente al que había hecho mi familia. Y que me gusta mucho. La primera función que hago, ya siendo más adulta, con 17 años, es con Alex Rigola, en la Abadía, también, haciendo Días Mejores. Por eso estalló de la revolución. El director de escena abrió los escotillones y la gente pudo ver cómo el veneno de las venas falsas había causado la muerte verdadera de muchos niños. No son las formas disfrazadas las que levantan la vida, sino el cabello de barómetro que tienen detrás. Y unos cuantos años después vuelvo a la Abadía con Alex, ya no como una niña que empieza, sino como una mujer que está haciendo ese cambio. De la mano del mismo director, en el mismo teatro. Y en ese sentido sí tenía la sensación de cerrar un círculo. Me siento muy orgulloso de que Irene ha cogido lo bueno de Nuria y lo bueno de Irene. O por lo menos lo intenta, ¿sabes? Y es tremendamente activa, tremendamente trabajadora, madruga como yo, no hace esta vida de cómico que hacía mi abuelo, por ejemplo. Mi padre siente y siempre me ha transmitido una gran pasión por el cine. ¿Y si te besa? Pues le beso. ¿Y si te toca? Pues le toco. Nos casaremos en América. América. ¿Pero qué os espera en América, hija? Ya está bien, coño. En América nos espera lo que sea. Da igual. ¿Sabes que me estoy follando a una tía de 25 años? ¿25 años? ¡Pero qué bien! ¿Cómo me alegro por ti? Me sorprende que te lo tomes tan bien. Pues claro que sí. Es que la vida está para vivirla. Mira, yo sin ir más lejos, que me he follado ya casi todo mi gimnasio. Haces una prueba, de pronto te cogen y esto resulta que es interesante por lo que sea y vas haciendo. Pero sí que es verdad que hasta los últimos 2 años yo no había tenido en cine una oportunidad real de construir un personaje, de llevar el peso de una historia, tener un personaje que fuera sólido, un personaje que estuviera ahí y que yo tuviera que dar vida. Oye, Anne, ¿tú crees que Diego se vendría conmigo a Berlín? ¿Quieres que te diga lo que pienso? En cambio, con Un otoño sin Berlín, con La corona partida, ahora con Bajo la piel de lobo, pues son 3 personajes protagonistas y claro, pues esto es una gran experiencia. El rey ha muerto. Irene garantiza, entre comillas, la continuidad a medio plazo de nuestra familia, no se sabe si a largo. A mí cuando me preguntan a veces, y si no sigue la saga, digo, pues no va a pasar nada. Seguirá saliendo el sol, llegará el invierno, la primavera, el verano. Quiero compartir este premio con mi familia. También a Manuela, mi familia. Que me enseñaron a amar y a respetar esta profesión. Y a los cómicos os quiero a todos mucho. Y con mis padres. Que todavía están conmigo. A las cómicas y cómicos de mi familia. Tan bello y tan duro a veces. Con los que están y los que no están. Por último, acordarme de mi familia. Decían la vida y la muerte tantas veces lejos de casa.